Am, ok, para calentar, para empezar con los comentarios, este, creo que me gustó mucho esta parte, capítulo segunda parte de la primavera, ¿cómo era? Primavera, La ay, primavera Silenciosa. silenciosa. primavera silenciosa, ajá, que se puede decir que es como la segunda parte, ¿no? Porque ya leímos el primer apartado y luego el segundo apartado. Le- Bueno, en fin, leímos el segundo capítulo de la primera parte. ajá, sí. Este, Me gustó mucho que junta esta parte o sea, empieza con la naturaleza y de repente ya estamos como en no sé ni cómo decirlo, ¿no? Pero en de pico radar, o sea, ya con la ciencia, ya con em, la naturaleza trabajada incluso, ¿no? Que justo en lo que vi a lo largo de todo el capítulo para mí fue como una reflexión de eh, dos cosas bien interesantes, como de hasta dónde llega esto de qué es naturaleza, qué no es naturaleza, hasta dónde lo usamos, hasta dónde está bien. Y también, que creo que está muy relacionado, es qué es la fantasía, hasta dónde llega la fantasía y si ciencia ficción entra en fantasía y si no, hasta dónde es ciencia ficción y hasta dónde no. Que creo que se relaciona mucho con lo de qué se considera naturaleza, ¿no? Pero pues esa discusión pues la podemos ir desmenuzando poco a poco. Me gusta también mucho que habla de la maldad, de que se empieza a cuestionar si de verdad la maldad es inherentemente humana. Más bien, sí, que si el humano es malo por naturaleza, vaya. Otra vez tocando el tema de naturaleza. Gracias a este símil que hace de los pesticidas, cómo pueden ser tan malos como una guerra, ¿no? O sea, de qué servía erradicar una guerra si vamos a seguir con los pesticidas en los árboles, ¿no? O en el planeta Tierra. Em, y pues poco a poco nos va adentrando ya a lo que se puede ver más robustamente como ciencia ficción, que me encanta porque justo empieza como súper tranquilo, incluso como decía Maya la sesión pasada, que lo podías ver como en un reportaje de periódico y que dices, esto es ciencia ficción, pero sigues leyendo y te das cuenta que va llegando a ese punto, ¿no? Em, y pues ya conocemos un poco más de la historia de la protagonista, de Ye Wenhei, o como se pronuncia. Y pues en el general, que ya después platicaré un poquito más, me gustó mucho eso, o sea, como estos puntos importantes de esta parte, me encantó cómo lo va englobando y lo va narrando a lo largo de la primavera silenciosa. Sí, bueno, en el capítulo anterior, pues habíamos visto todo como este bagaje, no bagaje como tal, pero sí un momento importante en la vida de nuestra protagonista, ¿no? Y viene cargado de los personajes y de lo que sucedió. Y de esta forma nos impregna todo el ambiente, ¿no? De la revolución cultural, de todo este asunto. Vemos hasta dónde puede llegar, que después nuestra protagonista lo llamará como una barbarie, ¿no? No, o sea, no, Es, de por sí en clima entonces, mismo. Emi, entonces, ahora tenemos el siguiente capítulo, que es algo que me gustaría mostrar, es la presencia, bueno, avanzamos 2 años en la historia, ¿no? Y lo marca, 2 años después de lo sucedido con lo de su padre. Y lo que quiero rescatar es este narrador omnisciente a niveles históricos, casi a niveles historiográficos, de que quiere cartografiar una historia mediante ciertos momentos emblemáticos que por lo que entiendo, nuestra protagonista, que va a ser muy importante en una escala histórica, ¿no? Eh, ¿Cómo vemos este narrador? Vemos el narrador cuando dice, 50 años después va a seguir peleando sobre esto nuestra protagonista. O no sabrá que en ese momento, pues este será un punto importantísimo, por ejemplo, Adelante. es que en eso, solo rapidísimo, no sé si han leído Cien años de soledad, pero bueno, no sé si que los han leído les recordó a Cien años de soledad, porque literalmente dice 38 años después
Ye recordaría el momento en que no sé qué, y literalmente así empieza Cien años de soledad. O sea, yo dije, qué magnificencia es esta. Justamente, se lo copió así tal cual a García Márquez, lo cual no tiene nada de malo, yo no estoy en contra de eso. Pero sí, tal cual. Entonces vemos este narrador omnisciente que busca hacer como una historiografía. Vamos a ver qué tanto vamos a ir avanzando en el tiempo, ¿no? Otra cosa, sí, se llama Primavera Silenciosa. Le atinamos al libro, lo hablamos la sesión pasada y tiene todo que ver, o sea, hasta dijo el autor, dijo la relación. Y sí, justamente, sobre todo en este primer capítulo, me parece que haces creo que observaste muy bien los temas, que son lo referente a la naturaleza, a la maldad, que es invariablemente hablar de ética. Entonces, ya es este cuestionamiento sobre cómo, el cuestionamiento sobre, ya que está el Estado, este Estado muy fuerte, o viéndolo como un sistema de Estado, que es un sistema de cultura viéndolo como dicotómicamente a la natura, ¿no? A lo natural, entonces llega este medio ambiente y viene la situación medioambiental en la cual nos encontramos hoy en día, pero qué interesante. Hoy en día que lo que más se escucha es geopolítica, lo que más se escucha es guerra, lo que más se escucha todos son estos asuntos, incluso las agendas verdes, las agendas 2030, todos los movimientos progresistas, todo esto está cayendo debido a diferentes movimientos políticos. Y podemos observar cómo ideológicamente la idea del medio ambiente se articulaba junto o a la par del progresismo meramente capitalista, ¿no? Entonces, y eso me encanta cómo lo usan aquí para mostrar que no puedes leer a Rachel Carson, ¿no? No puedes leer Primavera Silenciosa, porque enmascara o tiene dentro toda esta ideología. Y esta ideología que ahora lo que viene a tratar es, de alguna forma, yo que estoy más metido, yo que, que tengo una urgencia medioambiental, pues cuesta un poco, pero sin duda es difícil no ver que el partido, en este caso los chinos, pues están haciendo están haciendo una afección medioambiental muy fuerte. Sin embargo, para los emblemas chinos, que son, nosotros tenemos que seguir, comunicar acá, hacer la carretera aquí, luego vamos a ir a Pico Radar y todo esto que ya se ve ahí, ya nos vamos metiendo en cosas más locuelas, pero es lo mismo que pasa ahora con Donald Trump, que Donald Trump dice, no podemos tener este rezago económico, tenemos que usar nuestra energía, tenemos que usar nuestros recursos naturales. Adiós a todo eso del medio ambiente, ni siquiera creo en el calentamiento global, yo, Donald Trump, etcétera. O sea, ¿cómo? Vemos lo del primer capítulo. ¿Qué tanto esta ideología es ideología y qué tanto es un pensamiento con una capacidad positiva, científica, etcétera, etcétera, etcétera? Y esta positividad científica, ¿qué tanto no es una ideología? Que es justamente el tema del primer capítulo que me parece que redacta muy bien, ¿no? Sí, creo que bueno, yo ahí tengo unos comentarios con respecto a la decisión de Ye Wenye de bueno, no la decisión, sino un poco como el, la forma de pensar, ¿no? O sea, cómo llegó a pensar que la maldad era la esencia del hombre, ¿no? Eh, yo profundicé un poquito más sobre esta libro de Primavera Silenciosa, ¿no? Y sobre todo sobre el tema de los pesticidas como el DDT, y la historia de eso, ¿no? Porque, digo, es entendible que Ye Wenye desde lo que vivió y desde la perspectiva que ella tenía, ¿no? Probablemente pudo haber sido mucho más fácil para ella simplemente generalizar y, y, y decir, como para, no sé, los pesticidas que para mí eran algo, pues, si no natural, neutro, textual así lo dice, ¿no? Eh,
cómo incluso eso es malo, ¿no? Y entonces, al tener esa sorpresa, le es fácil generalizar y considerar que entonces el ser humano puede tener una relación inherente o casi que de origen o de esencia con la maldad, ¿no? La, para mí, y les voy a contar por qué profundicé más, porque yo ya había escuchado temas sobre el pesticida y sobre cómo operan estas empresas que lo hicieron desde el principio en Estados Unidos, como Monsanto, como DuPont, ¿no? Y que estas empresas, pues, están conocidas como empresas terribles y y que hay mucha gente que se ha manifestado en contra de ellas, que ha protestado, que ha este, pues demandado y que, o sea, precisamente Monsanto fue, no me acuerdo si era Monsanto DuPont, pero una de estas fue comprada ya, digamos que por Bayer, pero el punto es que el nombre ha sido tan dañado por la forma de actuar y de generar negocio de estas empresas eh, que han tenido que cambiar de nombre, ¿no? Entonces, a lo que voy es muy complicado la generalización desde, desde esta visión de que incluso algo que uno considera algo eh, neutral tiene algo malo, ¿no? O sea, me refiero, entiendo la perspectiva de Ye Wenye, pero también entiendo lo peligroso que es que alguien que tiene, por ejemplo, esta capacidad, si quieren, científica, ¿no? Y justo el capítulo pasado hablábamos de si había un dogma o una inclinación ideológica hacia la ciencia, ¿no? Y vemos cómo así de rápido alguien que tiene una preparación en física astrológica o algo así, Astronómica. astronómica, este, se compra así una idea, ¿no? Que tal vez si tuviera, digo, o sea, entiendo que vivió algo traumático y que estaba viviendo en una época traumática, pero eh, lo fácil que puede ser, o que puede hacer que alguien tome una postura hacia toda una especie, ¿no? Que es la especie humana, este, por algo que, pues, que es erróneo, ¿no? Porque entonces, si hablamos de la maldad, de la maldad como una esencia del hombre, bueno, o de la humanidad, del hombre y la mujer, ¿no? Este, eh, entonces, las personas que protestan contra Monsanto van contra natura, ¿no? O ella va contra, o ella misma va contra natura, o todas estas personas que no han hecho cosas de ese estilo van contra natura. Y entonces, ¿qué es la naturaleza? ¿No? O cuál es la esencia. Entonces, para mí ese fue como el punto más donde más me clavé, ¿no? Donde más me llamó la atención y dije, no, es que no puede ser. Este, y bueno, la otra pregunta, que es una pregunta mucho más curiosa, mucho más, pues no sé, simple tal vez, es, cuando escribió el libro, ¿creen ustedes que primero escribió todo y después escribió estos capítulos cuando dice, bueno, 50 años después seguirá pensando en esto? O que simplemente lo tenía en la cabeza, escribió esto de 50 años después y fue desarrollando. Yo me puedo atrever. Bueno, esa es más una pregunta de creación literaria, ¿no? De cómo haces una novela en este caso. Hay diferentes autores, diferentes novelistas mantienen dos posturas. Bueno, puedes hacer como la lectura de Humberto Eco, del lector activo y todo este asunto, pero yo me refiero más que nada a esta como corriente un poco más cercana de los autores de ciencia ficción y de fantasía de los siglos 80, 70, 80, 90, sobre todo Stephen King, Josh Martin, incluso posiblemente la misma Úrsula, etcétera,
Brandon Sanderson, etcétera, hablan de que hay dos tipos de escritores. Está el que es el jardinero y el que es el arquitecto. El jardinero es aquel que tiene una idea y planta la semilla y a medida que va creciendo la historia, pues va creciendo la planta, ¿no? Y va recortando las ramitas, va enderezando el tronco, va dejando la flor acá, etcétera. Y está el arquitecto, que el arquitecto primero hace todo un plano, pone sus cimientos, pone su colación, etcétera, etcétera, hasta que construye todo este edificio, ¿no? Es una gran pregunta. Yo creo, yo me imagino que Liu Cixin debe ser como, yo me oriento más a que la mayoría de los autores son una mezcla de estos, pero la mayoría de autores de ciencia ficción me parece que son más arquitectos. ¿Por qué? Sobre todo a este nivel, como me recuerda mucho a Asimov en la fundación, en el sentido de recorrer muchas distancias de tiempo. Tienes que tener como una planeación de todos esos tiempos, tienes que tener una preparación, tienes que tener como un cronograma histórico de qué es lo que pasó, qué es lo que va a pasar, dónde va a llegar y por tiempos van a decir, a ver, mi protagonista va a llegar hasta acá, no sé cómo va a llegar, pero va a llegar. Entonces, ese no sé cómo va a llegar es esa parte de crecer la planta. Entonces, yo me inclino a que es una mezcla de esas situaciones. O luego pasa que el autor, perdón, Mariana, tiene una idea fija y esa idea sabe más o menos cómo llegar a ella, pero tiene que establecer ciertos puntos para llegar a ello. Adelante. No, pues ya al final dijiste lo que iba a comentar, que yo creo que Shishin sí lo hizo así como su cronograma, su cronología más bien, y en eso se basó, pero poco a poco fue puliendo detalles, así como de no van a ser 40 años como lo había pensado, van a ser 58, ¿no? O cosas así. Y siempre está el proceso de edición. O sea, al final También. un autor como Cixin Liu pues tiene tiene sus lectores prueba, que son lectores que están entrenados para decirle, entrenados, no vean como adoctrinamiento o algo así, sino que están, saben cómo trabajar el libro, ¿no? Porque también son revisores, le dicen, oye, aquí pusiste este nombre que después no es. De hecho, en el mismo Don Quijote de la Mancha, hay personajes que empiezan en los primeros 4 capítulos y después ya no aparecen nunca en el libro. Y lo que te dicen, lo que te dicen los que hacen las observaciones es como de, aquí simplemente Miguel de Cervantes se olvidó de que existía el primo del Don Quijote, ¿no? O sea, se olvidó por completo. O luego momentos en donde intercambian los nombres, donde con otros, o sea, es parte de la obra que sucedan esas cosas. Pero por ejemplo, George Martin sí se acuerda bien de sus personajes, o sea, un personaje que salió en el primer libro, en el segundo capítulo te saca, en el tercer libro, o sea, él sí lo tiene bien. Este, no sé si ibas a comentar otra cosa. Iba a decir, es que esto es algo muy interesante, quizás ya es un poco más literario, pero fíjense cómo George Martin, en este caso, pues hace su novela Río. Al acabar todos los libros de George Martin, él te dice, esta es la casa, estas son las personas que están en esta casa y esta Ujú. es la función que tienen en esta casa. O sea, ¿eso qué nos dice del autor? Nos dice que tiene un conocimiento muy pleno sobre la familia, tiene árboles genealógicos, tiene escudos, tiene Y lemas. se O los sea, recuerda porque por algo pone la lista al final, o sea, es como su recordatorio también. claro, y claramente George Martin tiene un Excel, tiene un Excel en donde va a ver sus datos, ¿no? Y fíjense qué pasa aquí con Liu Cixin. Lo primero que aparece en esta primera parte, o en este primer libro, es que nos pone todos los personajes y nos pone el elenco, como si fuera, me da la impresión de que tiene una idea, quiere hacer como una idea de la historia, quiere formar una historia, hacer un seguimiento historiográfico mediante una forma literaria, casi de una forma de teatro, de obra de teatro. Sí, te voy a contar estas escenas, te voy a contar estos actos, y esto que va a pasar, por ejemplo, el personaje que le da el libro, el mismo narrador, que es omnisciente, nos dice, mira, este cuate, lo único que para lo que sirvió en la historia de China fue para darle el libro a nuestra protagonista. Y ya después nos dice, después no sabemos nada de él. Y de lo mismo y de lo mismo con el estudiante de posgrado que en un tiempo no estaba, pero regresa, ¿no? Esas cositas son muy interesantes. Que también muestra ahí cómo la perspectiva de la vida desde el ojo chino, por decirlo de alguna forma, ¿no? De la trascendencia.
¿no? O sea, porque no habría hecho ningún sentido hacer ese comentario sobre Bai Mulin si simplemente pues fue alguien pues que siguió su vida, ¿no? O sea, que fue aquí y para allá, que siguió en su vida académica, que no murió asesinado, que, ¿sabes? O sea, eh, su vida pudo haber sido muy buena, ¿no? Pero la perspectiva es que no hizo nada relevante para la historia de China y que no fue conocido por nada más que por eso, ¿no? Interesante. Pero justo está muy interesante cómo es metanarrativo, porque así como para la historia de China no fue tan importante, tampoco para la historia de Liu Xixin, ¿sabes? O sea, él dice como, a ver, ¿cómo vamos a hacer esto evidente sin que sea evidente? O sea, hablar de la misma obra, que es la misma historia. Eso Sí, también. pero sí es importante en la relación del lector con la obra. Es ahí donde toma esa importancia y a eso te refieres con lo meta, ¿no? Ajá, exacto. Sí, bueno, adelante Mariana, ¿ibas a continuar? Iba a decir un comentario aparte, pero si quieres continuar, adelante y ya después lo comento. Ok. Yo solo quería comentar que sí estoy leyendo Los Desposeídos a la par, Los Desposeídos. Y la verdad es que me recuerda, o sea, el problema de los tres cuerpos me recuerda mucho, al menos en lo que vamos, sobre todo en esta parte, por ejemplo, cuando habla de que cuando Jess está preguntando sobre la maldad y todo esto, ¿no? De cómo, cómo es que el humano iba a poder despertar éticamente y que empieza a decir que necesita una fuerza externa. Para mí eso fue como de, ¿a qué se refiere? ¿Qué es esto de fuerza externa? Porque pueden ser miles de cosas, ¿no? O algo muy específico también. Y lo relacioné mucho también con los desposeídos en el sentido de que Shebek, el protagonista, que tiene que quiere unir mundos con Curras, empieza a preguntarse cómo ayudarle cómo es que esta unión ayuda tanto a Narres como a Urras, y no solo eso, sino a todo el universo, ¿no? ¿Y por qué fue esto? Por una fuerza externa. Este, lo cual me hace pensar también aquí en el problema de los tres cuerpos, en Ye, o bueno, en todos los personajes, hacia dónde nos van a llevar con este despertar ético, que fuerza externa tratándose de de ciencia ficción, como veo que se está encaminando, siento que está hablando literalmente de extraterrestres, pero ya veremos. Y cómo, aunque sean extraterrestres hablando como materialmente, también cómo va a impactar en lo filosófico, ¿no? En lo moral, en lo teórico. También me llamó mucho la atención que volvió a decir como la muerte de el padre en lugar de la muerte de su padre o la muerte del padre de Ye. Vuelve a decir el padre. Y obviamente me recuerda a los desposeídos en Anarres cuando no hay como sentido de propiedad o de familia. Y lo cual aquí me pareció, no sé, le da un peso mucho más grande que si no lo hubiera relacionado con los desposeídos, porque en lugar de decir mi padre o este sentido de proprietarians, habla de el padre, o sea, que pudo haber sido cualquier padre, sobre todo cuando hace referencia al árbol, o sea, que compara al árbol con su papá, cuando lo está limpiando, cuando le está quitando las ramas, cuando toca la herida, y haciendo referencia a cómo el bosque, pues, lo están matando. ¿Y de qué serviría ir a protegerse ahí si de todas maneras el bosque va a terminar muerto, ¿no? Eh, ¿Qué están buscando, haciendo, o sea, peleando esta guerra si de todas maneras se van a quedar sin su mundo? Y entra otra vez como lo de la fuerza externa. Este, y ya por último, por ahora, me gusta mucho cómo, o sea, narrativamente hablando, la protagonista primero le preguntan que si quiere firmar, ¿no? Algo de lo que ella no tiene ni idea. Y ahí dice, pues no, yo no sé de qué estás hablando, no voy a firmarte esto. Pero en cambio, cuando la llevan a Pico Radar y ni siquiera sabe qué onda y le dicen como te vas a quedar aquí toda tu vida, luego contesta que sí. O sea, ni siquiera lo duda tantito ni nada. Y ahí o sea, por, no sé si en otra novela me hubiera sacado de la novela, o sea, hubiera interrumpido mi credulidad,
pero en esta ocasión no. O sea, creo que está muy bien hecho el personaje. Creo que como que nos va encaminando en el por qué alguien como Ye aceptaría una decisión tan de vida, de toda la vida, ¿no? Porque incluso nos llega a hablar de cómo recuerda esta conversación del estudiante con su papá, con el padre, y dice como, en el campo de la teoría es fácil cometer errores ideológicos, ¿no? Entonces, lo relaciono con su decisión tan fuerte que es como de, ok, ya hice mucha teoría y ahora vámonos a actuar, a ver qué aprendo, porque quién sabe si me vaya a equivocar prácticamente, pero lo teórico ya lo practiqué, ¿no? Entonces vamos a esto. Y, y pues nada, eso me gustó mucho del personaje, que me impresionó, pero no me logró sacar de la novela. La parte de la ayuda de una fuerza externa, este, híjole, qué difícil. Voy a estar debatiendo sobre las formas de pensar de la protagonista, pero me llama la atención porque, o sea, cuando dice eso, seguido dice, es como tratar de volar jalándose de los pelos, algo así, algo así, algo así dice, ¿no? Pero nosotros, o sea, pero sí volamos sin la ayuda de una fuerza externa. Se construyó un planeador, unas alas, después se entendió que se podía planear, después se puso un motor, después con eso se fue logrando este vuelo y poco a poco fuimos progresando en la parte del vuelo, ¿no? A lo que voy es, claro, si quieres de una volar, puede ser algo completamente complicado, ¿no? Y el pensar en una fuerza externa y tal vez incluso hasta pensar, no nos vayamos a extraterrestres, sino tal vez hasta a religión, ¿no? Un milagro, ¿no? Pero si lo vemos desde una perspectiva del materialismo histórico, ¿no? Nosotros podemos entender que va a ser un proceso, ¿no? Que eventualmente vamos a llegar ahí y que con los avances necesarios y con el tiempo necesario se va a llegar a volar, ¿no? Así como podemos creer que se va a llegar a otras cosas como pues probablemente lo de la superación del problema del cambio climático, etcétera, ¿no? Pensando en este tema dialéctico, ¿no? Quería decir eso y... Ah, y lo del personaje, sobre la decisión que tomó de sí ir y de no firmar algo que claramente le iba a perjudicar, para mí fue un tema de, a ver, o sea, si ella firma eso, está afectando su nombre ante la historia, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque me parece que ella siempre tiene como esta perspectiva, no sé si histórica, pero sí muy de trascendencia, ¿no? Y entonces, por lo tanto, o sea, ella no ve desde el punto inmediato. Para mí es claro que ella siempre lo vio como algo eh, histórico, ¿no? Entonces, nunca acepta las recompensas inmediatas hasta que esa recompensa inmediata la va a llevar a algo, desde la perspectiva probablemente de ella, algo histórico que es Pico Radar, ¿no? Bueno, eso así lo entiendo yo. Sí, rapidísimo relacionado con el comentario. A mí lo que me gustó mucho de este personaje es que Liu Xixin luego nos pone cómo es, o sea, nos dice exactamente que ella, sean equivocados o no, se vaya a arrepentir o no, lo haya pensado mucho o no, ella ya sabe cuáles son sus principios, aunque nosotros como lectores todavía no sepamos, pero ella sabe por qué decide no firmar y ella ya sabe por qué decide quedarse en Pico Radar. O sea, ya, y sabe por qué se calla la mayoría del tiempo y por qué decide hablar en ciertas ocasiones y frases bastante cortas, bastante contundentes. Eso me gusta mucho del personaje porque
porque te habla de él, ¿no? O sea, entonces me hace cuestionarme qué vamos a esperar, qué vamos a ver de ella conforme vamos encontrando esta fuerza externa, ¿no? Y de la fuerza externa, yo lo vi más como algo filosófico en el sentido de esta fuerza externa puede ser el otro, ¿no? O sea, no tanto así como de que necesites que alguien venga a ayudarte, sino más bien como algo que te impulse a ser ético. Eh, y quizá estas cosas que están mandando al espacio sea como tengan que ver con eso, o sea, con el despertar ético, la búsqueda de esto, sin que las personas lo estén buscando, ¿no? O sea, o sepan que lo están buscando, más bien. ¿Mandando o recibiendo algo? Yo lo percibí como mandando, pero es una buena pregunta. Adelante, Ana. Fíjense que a mí me llamó mucho la atención el título del capítulo de la primavera silenciosa, porque el solo imaginar que un día los pájaros ya no canten, que las plantas ya no florezcan, me parece aterrador porque pues yo que adoro los animales, las plantas y que todo es belleza, ¿no? Pero cuando leí que solo una fuerza externa nos hará despertar de este sueño que tenemos, que no nos damos cuenta cuánto daño hacemos al planeta, pensaba, pero pues no sé si la fuerza externa ya la hemos tenido como el COVID, que los virus han mutado y que hoy tienes dengue donde antes no había, que en las grandes ciudades los mosquitos no habitaban porque el clima no favorecía y que hoy ya lo vemos. Aún no despertamos, ¿no? Cuando decía de la tala de árboles, pensaba, pero pues nosotros podemos contribuir muchísimo en el cuidado al planeta si recicláramos agua, si no hiciéramos casos como que la ropa de color rojo no se usa en primavera, solo es para el invierno, y fuéramos consumistas más responsables. Seguramente viviríamos mejor, en mejores condiciones, tendríamos un mundo mejor. Y ya hemos tenido tal vez varias fuerzas externas y seguimos dormidos, ¿no? Y, y, y creo que el, la mejora o el cuidado del planeta no va a venir de arriba, de los líderes, de cambiando de presidente, de partido, sino el cambio está en nosotros, que es muy difícil y yo lo veo en mi familia, o sea, no saben qué lucha es de junta el agua cuando te vayas a bañar, recicle el agua de la lavadora, no traigas bolsas, llévate las bolsas del Bimbo porque ya los desocupé y ahí le dice al señor que te ponga los chiles y los tomates y es así, ay ya mamá, no seas coda, no hagas eso. Es una lucha que yo tengo en la casa y que pues son niñas que fueron a la universidad, ¿no? Y no hay aún esa conciencia. Entonces el libro me impactó pues de ver pues el deterioro del planeta, la corrupción, pues tantos temas como dices, Mariana, que se tocan, ¿no? Ese es mi comentario. Sí, y ¿vas a comentar algo, José? No. Sí, pero, o sea, respondiendo eso, pero no sé si alguien más va a responder. Adelante, adelante, yo también me gustaría comentar sobre eso y ya continúo. Igual. Ok. Bueno, creo que es súper interesante verlo desde esa perspectiva, porque creo que es una perspectiva que comparten con Ye Wenye, ¿no? Porque Ye Wenye también lo vive desde la perspectiva personal, ¿no? No lo vive desde la perspectiva de las grandes corporaciones o del gobierno como algo enorme que tiene planes más grandes que solamente la revolución cultural, ¿no? O sea, que tiene un plan porque la revolución cultural es un medio,
¿no? O sea, porque se necesita la revolución cultural para tener fuerza, para poder hacer otros cambios, etcétera, ¿no? Pero Ye Wenye lo ve desde la perspectiva de yo estoy viviendo esto aquí, ¿no? Y la revolución cultural lo que me trajo fue sufrimiento y lo que trajo fue muerte a mis padres. Y lo que yo veo con Bin Muli es yo confié en esta persona y esta persona me traicionó, ¿no? Que es el que le da el libro. Y después pasa lo mismo con la señora que la entrevista, ¿no? Entonces, todas esas cosas van reforzando su perspectiva personal, ¿no? Y entonces, justo como dice Ana, es complicado o más bien es fácil verlo desde una perspectiva, o es fácil que la perspectiva sea la personal y quedarse uno en la perspectiva personal porque a veces puede ser muy contundente la realidad personal y puede ser muy complicado ver algo más, ¿cómo decirlo? Como desde estoy tratando de hacerlo más coloquial, pero, o sea, como digamos que desde la perspectiva personal para mí es como si estás caminando en la calle y desde la otra perspectiva estás en el edificio viendo con los binoculares cómo todos están caminando en la calle y cómo uno va para la calle y luego va a doblar y luego, ¿saben? O sea, como una perspectiva más amplia. Sí, 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 estoy de acuerdo. Bueno, yo hago esta metáfora con con el bosque. No es lo mismo ver el bosque que nada más conocer el árbol, ¿no? Y mira cómo llega apropiadamente para ahora. Y fíjate, esto que menciona José y que comienza Ana, por supuesto, es muy interesante porque como estamos viendo a un personaje, a Wenjie, la vemos como, pues esto, el personaje, ¿no? El sujeto. Hace rato estábamos hablando de que Wenye tenía como una intención, como una idea de sujeto histórico, ¿no? Pues yo me atrevería a decir que el sujeto histórico aquí es el narrador, el sujeto histórico vive en la narración que nos permite ver este bosque a lo lejos, ¿no? Sin embargo, esto no significa que el chino tenga una idea más, más de sujeto histórico, ¿sabes? Más viéndolo hacia un futuro, hacia lo lejos. Cuál es el asunto con esto que mencionas, Ana? El asunto es que sí, estoy de acuerdo en que individualmente, o sea, personalmente, creo que es mejor la palabra personal, todos tenemos que tener un cuidado y tener un cuidado y un buen manejo de de los medios naturales y del medio y de sus recursos naturales. Eh, sin embargo, no podemos, sin embargo, el problema es cuando le quitamos la responsabilidad a los grandes conglomerados, a las empresas, a los estados. Yo creo que parte de este capítulo, lo interesante, así como lo llegamos a ver en los Desposeídos, donde veíamos dos sociedades diferentes, aquí estamos viendo lo mismo, dos sociedades diferentes, que es, por un lado tenemos toda la sociedad burdamente dicha capitalista y la sociedad que busca ser más socialista tirándola a alejarse de este capitalismo, ¿no? Más que como un postcapitalismo, más como un anticapitalismo. Y nos vamos a dar cuenta que aunque estés en un ala, o sea, estés dentro de un brazo o dentro del otro brazo, que es una rama que está, nosotros podríamos creer, completamente contrariada a la otra, las mismas sociedades siguen teniendo el mismo problema. Y este problema es esta fuerza externa, que para mí es la naturaleza. ¿Por qué la naturaleza? Porque se van a dar cuenta de que el ser humano, al llegar a ser un sistema, a ser un conglomerado, seas una gran corporación, seas una gran empresa como Coca-Cola que se acaba toda el agua, etcétera, etcétera, o seas el Estado chino que en 20 años contaminó como ningún otro país debido a la gran infraestructura de carreteras que hizo, te vas a enfrentar con la naturaleza, con el límite natural. Y el límite natural es, yo me imagino que lo que Liu Xixin va a hacer es que esa fuerza externa va a ser la naturaleza respondiendo. La naturaleza respondiendo como una fuerza externa, que es la misma naturaleza, ya una fuerza externa a nosotros. Bueno, justamente nos encontramos en ese momento ideológico de superar eso, pero el capitalismo si algo hace es
que veamos a la naturaleza como un otro que vamos a incorporar por medio de un valor económico. Y de esta forma le ponemos precio al agua, le ponemos precio a la tierra, le ponemos precio a la polinización, le ponemos precio al aire, etcétera, etcétera, etcétera. Esta fuerza externa que va a llegar en una forma de enemigo o de amenaza o de agente extraño que no sabemos cómo lidiar, que yo me imagino que van a ser los extraterrestres, como el extraterrestre como una fuerza natural exagerada que va a sobrepasar las respuestas que la civilización, sea la más capitalista posible o la menos capitalista posible para no meter ahí más problemas, que se van a ver con este problema de todos modos, como lo veíamos en los desposeídos, que de todos modos tenían problemas como, aunque unos eran completamente anarquistas y otros eran completamente capitalistas, seguían teniendo problemas de accidentes. Accidentes a la hora del trabajo, accidentes naturales, etcétera, etcétera, etcétera. Son cosas inherentes que el ser humano, si buscamos una naturaleza, va a ser una naturaleza mediada por su relación. Bueno, lo dice, la misma palabra mediada lo dice, es una relación del ser humano mediada por la naturaleza, o sea, mediada por el medio que habita. Curiosamente, esa mediación es la tecnología. Y regresamos aquí a la tecnología. Vamos a trabajar la tecnología como una tecnología teórica y una tecnología práctica o aplicada. Y fíjense cómo regresamos al tema del capítulo, que es su papá, el físico, el padre, que era físico teórico. Tiene a su estudiante de posgrado, que como dijeron antes, le dice, es que yo me quiero pasar a lo práctico, a lo aplicado. Dice, ¿por qué si la teoría es lo que fundamenta todas las aplicaciones? Dice, sí, pero corres el riesgo de la ideología. Justamente lo que veíamos antes, ¿no? De que se le nombre de alguna forma, que esté manchado ideológicamente, que la misma primavera silenciosa de Rachel Carson está manchada ideológicamente y se puede ver con su mancha ideológica desde el otro espectro de la ideología. Pero entonces nos damos cuenta que si algo hace uno de los mayores exponentes bueno, del socialismo, obviamente es Marx, él mismo acusaba a los filósofos de sus tiempos y de tiempos pasados de ser meramente racional, no solamente racionales, de solamente vivir en la teoría y de no aplicar y de nada más mostrarse como meros observadores o menos que eso, nada más sentarse a pensar. Y le decía, no, vayamos y practiquemos y apliquemos. Es así como empieza el marxismo, es así como empieza el socialismo, ya con una función para aplicar la filosofía, aplicar las dialécticas, aplicar la ciencia a las necesidades de la vida diaria. Y en este momento, qué interesante que empezamos a ver el auge de una nueva civilización que está basada en una democracia, que fue los primeros Estados Unidos, los primeros Estados Unidos que nacieron ya con un sistema político renovado, que es una nueva tecnología, que era esa democracia de los Estados Unidos, que les permitió resolver muchos problemas, que se resolvieron muchos problemas matemáticos, se resolvieron muchos problemas físicos, se encontraron nuevas disciplinas, se encontraron nuevos campos de investigación y sobre todo se hizo una nueva tecnología. Una nueva tecnología que, como el libro menciona, son las bombas las bombas nucleares. Con las bombas nucleares, ese fue el punto más alto de Estados Unidos. Hacer esa tecnología marcó con ella su dominancia y ahora disminuye. Ahora, para resolver los nuevos problemas, que es encontrar una nueva tecnología, como lo puede ser pico radar, o encontrar una nueva tecnología teórica, como lo puede ser nuevos sistemas políticos, o encontrar lo que puede ser la resolución a problemas que con el sistema o la ideología anterior no podíamos resolver, como puede ser el problema de los tres cuerpos. Entonces, yo creo que con todas estas ideas es como Liu Cixin empieza a empacar su libro, dándonos diferentes complejidades entre este abanico de temas y cómo se van a ir resolviendo en eso, o al menos es lo que me gustaría, porque significaría esta ciencia ficción que buscamos, o que al menos yo busco, que ya es una ciencia ficción que supera la ciencia ficción del sistema estadounidense capitalista que ya se nos está quedando arcaico y muy destructivo. Podría quedarme escuchando más. ¿Quieres contestar, José? ¿Tú vas a contestar también? No, no iba a contestar. Bueno, se relaciona todo. No, no iba a contestar. Bueno, yo solo, o sea,
dijiste, bueno, esta persona que habla con el padre y que le dice, bueno, es que hay un riesgo del... eh, 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 hablando de la teoría, puedes caer en un sesgo ideológico. La contraparte de eso es que si uno no tiene ideología, puede ser simplemente el instrumento de alguien que sí la tiene, ¿no? Porque uno pensando que es simplemente práctico, ¿no? Pasa lo que pasó, por ejemplo, con, ¿cómo se llama el de la bomba atómica? Este, Einstein. Oppenheimer. Oppenheimer, ¿no? O sea, que Oppenheimer pues tenía ciertas ideas, incluso a favor del comunismo, del marxismo, y termina construyendo un arma letal, siendo arrastrado y instrumentalizado independientemente de su ideología, ¿no? Ya, eso era todo, perdón. Sí, perdón, eso está buenísimo, porque ahí vemos de nuevo el problema de las personas que se consideran apolíticos o que dicen, no, yo no tengo una postura. Ese es el problema, ¿no? Que es utilizado como un instrumento por ellos que sí usan la ideología, por ellos que sí usan esto. Algo que me gustaría nada más enfatizar y es la importancia, ahorita me gustaría hablar más de eso, la importancia que al menos Liu Xixin está dando, y yo me imagino que los chinos le dan mucha importancia a esto, que es algo que creo que aquí en México nos falta mucho, pero estamos desarrollando, que es la idea de un instinto político. Y es la politización en todas las áreas y en todas las esferas, de reconocernos como agentes políticos. Y es algo que menciona en su libro, que menciona en sus capítulos, como conductor del por qué toman las decisiones, del por qué llega, del por qué toman sus decisiones y sobre todo del por qué JYJ decide no firmar por una responsabilidad política, ¿no? Y lo político no quiere, no, perdóname. O sea, solo que lo político no solo tiene que ver con un tema de los partidos políticos, ¿no? Sino tiene que ver, por ejemplo, con lo que dice Ana de, yo no desperdicio el agua, ¿no? Porque no está bien. Yo reciclo porque no está bien no reciclar. Yo hago esto, yo hago lo otro, desde el punto de vista de una conciencia y que o sea, y la conciencia, el sentido común, ¿no? O la conciencia, colectiva es lo que se está trabajando en México. Y qué interesante es esto del sentido común, porque justamente el sentido común es aquello que escapa de la teoría y es meramente práctico. Y por eso las ciencias sociales están así como de, tenemos que entender el sentido común, porque el sentido común pasa o sobrepasa o está por antes de todo el conocimiento científico, teórico, positivo, porque ya de entrada es cotidiano, casual, práctico. Y bien nos dice Dussel también que el sentido común tiene mucho que ver con la moral vigente y etcétera, etcétera. Entonces, más complicado todavía. Este, eh, un disclaimer rápido, no me molesta que comenten así, más bien es como mi preocupación de quiero contestar de todo y entre más comentan es como, se me va a olvidar. No, pero está súper interesante. ¿Qué iba a decir? Ah, primero, ay, a ver si me acuerdo. Primero, lo que decía Ana, todo esto de ya está habiendo una fuerza externa para cambiar nuestros comportamientos, nuestra ética, etcétera, y aún así parece que no hay cambios, ¿no? Em, pero justo creo que el problema es que sí estamos teniendo, a ver, voy a regresar. Para hacer como esta fuerza algo palpable, tendría que cambiar como nuestras condiciones materiales, ¿no? Que eso yo se lo aprendí a Luis, estoy de acuerdo con eso. El problema es que aunque estamos teniendo estos cambios en las condiciones materiales, como que ahora en invierno ya hace calor, ya hay mosquitos, lo vemos como algo tan pequeño que como que no nos preocupa. Y lo vemos como, no, pues se va a acabar el mundo cuando yo ya no exista, ¿no? Y ni siquiera es que se va a acabar el mundo, más bien va a dejar de existir el humano, pero a nosotros no nos importa mucho, al parecer. Y llegan obras como la ciencia ficción que dice, a ver,
en qué momento va a estar tan fuerte esta fuerza externa como para hacernos cambiar nuestros hábitos, ¿no? Que ahí entra, no me acuerdo quién lo dijo, pero el comentario de estas historias anticapitalistas ajá, como anticapitalistas, creo que tenemos que empezar a crear historias postcapitalistas, ¿no? Que no se vean como esto radical que es, van a venir extraterrestres o va a llegar un asteroide, o más bien es como, hay que enfatizar en el problema que haya mosquitos en invierno, por ejemplo, o que la gente no se esté percatando de lo importante que es bañarse, no sé, a jicarazos, ¿no? Y eso lo relaciono mucho, lo que decía Ana y todo este tema, con una frase que venía ahí escrita de cuántas acciones humanas que parecen habituales o incluso benéficas terminan siendo malignas. Y así viene literalmente en la novela. Y eso tiene que ver con lo que hacemos a diario, con que si decidimos llevar nuestra bolsa, con que si decidimos llevar nuestro topper, con que si decidimos usar pesticidas, o incluso estas acciones políticas, que de hecho esta frase se volvió medio popular cuando usaba redes sociales, cuando usaba Instagram, escuchaba mucho lo personal es político, lo personal es político. Y ahorita me regresó o sea, tuve ese recuerdo cuando están platicando como de este instinto político y cómo... em, alguien puede llegar a decir que no tiene preferencias políticas o así, cuando realmente deberíamos, ¿no? Que creo que hace 1 o 2 días yo estaba preguntándome, es que esto de lo político es como una evolución, es la evolución que necesitamos, es parte de la evolución o no tiene nada que ver, ¿no? O sea, que son preguntas que no sé si algún día voy a contestar, pero que ahorita me surgen, que me regresan, ¿no? Em, entonces... Creo que sí, me parece muy importante empezarme al menos yo que quiero dedicarme bueno, que ya me dedico mucho a escribir estas obras, plantearme como qué es esto poscapitalista y cómo hablar de que no es que va a venir un extraterrestre o lo que sea, sino las fuerzas externas ya están, solo que no las queremos ver. Este, y qué otra cosa. Bueno, creo que por ahora ahí puedo quedar. Diana. Fíjense que cuando voy rumbo al trabajo, escucho Radio UNAM y hoy entrevistaban, bueno, como que todos los miércoles habla un economista y hablaba de el derecho a la salud, ¿no? Y decía que en México, pues estamos llenos de normas, de leyes, y una de ellas, pues, es el derecho a la salud, pero que, sin embargo, estas normas y leyes no las podemos hacer efectivas por falta de recursos y que estos documentos se han vuelto meramente instrumentos políticos, incluyendo, incluyendo la Constitución. Entonces me puso muy triste porque dices, entonces, ¿cómo puedo reclamar mi derecho a la salud si las normas y leyes se han vuelto un instrumento político? Pero siempre han sido un instrumento político. Ajá. Entonces hoy me di cuenta, como que dije, ay, qué triste, porque yo pensé que sí existían y que sí las podía valer, y no es así. Pero sí existen. De hecho, el único lugar donde existen es en la esfera política. Ajá. Y tú, como ciudadana, ya eres parte de la polis. Que, claro que son un instrumento político. Eso ya han sido desde siempre, pero eso no tiene nada de malo, es nada más, es su característica. El asunto es que es este asunto de lo teórico y lo práctico. Tú puedes tener una teoría muy bella, de verdad, puedes irte a las leyes mexicanas, leerlas y vas a decir, estoy completamente de acuerdo, sí, esto está perfecto, que ya llegar a hacer esas políticas fue complicado, pero es justamente, ¿no? Si no se hace un estudio correcto de qué recursos hay, qué posibilidades, qué acercamientos, cuáles son nuestros límites,
¿Cuáles son nuestros alcances? ¿Cómo vamos a integrarlo con los demás departamentos? ¿Cómo vamos a integrarlo con los demás ámbitos? Etcétera, etcétera, etcétera. Se viene muy complicado. Es por eso que se necesita muchísima más muchísima más integración de las ciencias políticas, de las ciencias sociales, de las ciencias administrativas, con todos los departamentos, con los departamentos de salud, de educación, de todo tipo. Piensen en el de ciencia, piensen en el de la mujer, piensen en todos, 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 todos. Tienen que trabajar en medidas integrales para que sean efectivas. Pero aquí viene lo interesante. Teóricamente, ya llegar a integrar diferentes disciplinas, diferentes campos, reconocer diferentes problemas, es una tarea muy compleja, ya nada más desde el punto teórico. Ahora imagínense llevarlo a la práctica. O sea, se puede, se hacen muchas cosas. Aquí en México se hacen muchas cosas, por ejemplo, de trabajo comunal, de trabajo con las poblaciones rurales, se hace mucho trabajo de investigación, participación, se hace mucho trabajo, pues sí, de esos tipos, etnográficos, etcétera. Eh, pero son muy complicados, son muy complejos de llevar. Y lo que necesitamos es un sistema que el mismo sistema político, que es un sistema tecnológico, también se debe ir sofisticando y también se debe ir renovando y también se debe ir aplicando con nuevas teorías, sobre todo con nuevas teorías. El problema, sobre todo aquí en México, perdón, Mariana, es que toda nuestra ciencia, no hay ciencia mexicana. La ciencia mexicana que hay es muy poca. Y seguimos metodologías, seguimos sistemas europeos, asiáticos, gringos, sobre todo gringos y europeos, que no corresponden a nuestras realidades. Entonces, cada país tiene que hacer su propio conocimiento, tiene que hacer su propia investigación y tiene que hacer su propia ciencia. Aquí Dussel, pues nos diría, ¿no? O sea, tenemos que liberarnos de las ciencias, de las teorías y de los métodos europeos, gringos, etcétera, para poder hacer las nuestras y para poder tener un sistema político que esté a la par de ello. Pero Y entonces pareciera que nos engaña, ¿no? Porque no, no, cuando yo no, leo, justo eso iba a comentar. O sea, de que hay engaños y conveniencias, las hay, ¿no? Pero a la par de lo que dice Luis, de lo que estoy de acuerdo, también hay que tomar con pinzas la connotación que le dan a que es un instrumento político. Porque que sea instrumento político, como lo mencionó, no quiere decir que sea algo malo. El problema es que le dan esa connotación de que el instrumento político es algo malo. Más bien, deberíamos usarlo nosotros como ciudadanos, informarnos, decir, ok, si es instrumento político, ¿cómo lo voy a usar yo? ¿Qué es lo que tengo que exigir? Y cómo llevarlo a la práctica, a adaptarlo a México o al país en el que te encuentres, ¿no? Porque muchas veces uno no se quiere como que meter abajo de ese paraguas de la gran definición de política, pero pues es que si no estás allá adentro, entonces ¿cómo, cómo esa queja de lo que quieres? Bueno, no queja o, bueno, sí, no sé, ¿cómo eso que estás buscando lo vas a encontrar? Si de todas maneras lo que no, en donde no te quieres meter es en ese mismo instrumento político. pero es que, ¿sabes, Mariana? Se me hace difícil hacer reclamo y hacer válido ese instrumento, porque dices, bueno, yo aquí dice la Ley General de Salud que yo tengo derecho a una salud digna, a una salud de calidad, a una salud, ¿cómo? Si llego al IMSS y no tiene ni siquiera cita para la urgencia médica. Entonces, ¿a quién le reclamo? ¿Dónde le exijo? ¿O cómo le hago? Entonces, pues no existe, solamente es un instrumento, es un papel que está ahí, pero que solo lo hicieron sin pensar, como dice Luis, en los recursos disponibles para hacerlo válido, ¿no? Y sin embargo, en Estados Unidos están matando gente porque no están dando los seguros de salud que se deben dar. Y están persiguiendo CEOs y todo este asunto. Por este mismo asunto, allá que ni siquiera hay una vía de salud pública. Sí, que Que, yo tengo las mismas Pues, preguntas que pues tú, hablar. Ana, y no tengo la respuesta, pero eh, justo es buscar eso de cómo yo puedo tomar decisiones políticas y cuáles son mis movimientos políticos, más allá de salirme y decir, no, 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 que no es instrumento político, más bien como moverse dentro de.
ese paraguas. Perdón, José o Vera, creo era. José, Vera, Emiliano. Vera. Vera, es que estábamos comentando relacionado, pero ya te damos la palabra. ¿Ya te enojaste? Adelante, Vera. Sí, internet, no sé si me escuchan. No, aquí estoy, ¿sí me escuchan? Sí, te escuchamos ¿Sí me bien. escuchan? Sí, sí, sí. Sí, Perfecto, perdón. Bueno, escucho muchas palabras y a veces me gustaría ponerlos en hechos. Y bueno, referente a salud, es un derecho, aunque globalmente se ha manejado como mercancía. Y bueno, esa es una cuestión de política y de política global. Hay farmacéuticas que necesitan enfermos y hay políticas que van a la curación en lugar de ir a la prevención. Entonces, yo me preguntaba en dos casos que escuché, el punto de la problemática que hay en las escuelas por lo que comen, por lo que se permiten, que va desde la publicidad y desde los lineamientos de lo que permiten vender en las tienditas de las escuelas. Entonces, por ejemplo, salió la ley, como mencionaba Ana María, hay leyes, ¿no? En la Constitución dice, pues resulta que salió una ley para normar eso en las escuelas y para normar en los productos. Digamos, el etiquetado se logró, pero las demás cosas fueron paradas por la Suprema Corte de Justicia. Las empresas se ampararon. El caso similar en el tema de ¿cómo se llaman? Estas que fumas con un tubito, ¿no? Y no me acuerdo su nombre, ahorita se Vape, me fue. vapeadores, ¿no? vapeadores. Vapeadores, exactamente. Que son malos para la salud, etcétera, etcétera. Y se vendieron mucho tiempo como el método para dejar el cigarro el más sano, ¿no? Que no te afectaba en absoluto. Y se descubrió con estudios que es malo. Pero si sale una ley prohibiendo su venta, su uso, las empresas se amparan y la Suprema Corte les da el amparo. Entonces, por eso yo creo que sí es un problema político y los instrumentos pues están ahí. Un instrumento como es de la votación para que la Suprema Corte, yo digo Suprema Corte por decir todo el aparato judicial, tenga que responder no nada más al poder económico, sino a todos los ciudadanos mexicanos, porque yo considero que ahí está la salud, en la prevención, en hábitos, pero primero tienes que informar, ¿sí? Porque pues, la gente, así como en el libro, ¿no? Usar los pesticidas era completamente normal, ¿no? Y lo mismo, los cereales de diferentes marcas, pues es lo más sano, ¿no? Tu desayuno de un cereal con leche. Y para que el niño no se niegue, pues que sea de colores. También se supone que usar Color. tampones era la magia y vamos descubriendo que no. Exactamente. Pero yo creo que ahorita hay muchísima información, muchísima movimientos sociales y hasta puedes elegir, ¿no? Si el tampón o la copa o a ver qué, ¿no? O sea, yo considero que, pues que se está avanzando desde el momento en que ya se habla que no es una mercancía ni el agua ni la salud. Desde el momento en que hay un programa hídrico que sí está bien, ¿no? Todas estas campañas, eso es lo que puede hacer uno consciente a nivel personal, pero también está muy bien que se legisle o que se aplique de verdad las leyes que hay, ¿no? Las Hay leyes otra fuerza externa. que la ley que dice que se debe de privilegiar el uso del consumo humano y no el uso de las empresas, de las fábricas o todo esto, ¿no?
Y finalmente, yo creo que muchas cosas pasan por el poder legislativo y por el poder judicial. Y nosotros tenemos que buscar la manera de que eso vaya creciendo y avanzando, ¿no? Si queremos salud, tenemos que hacer también conciencia que tiene que ser preventivo, porque ningún sistema de salud va a atender la cantidad de enfermos que se generan con esa, o sea, con esas malas costumbres adoptadas de la alimentación, por ejemplo, ¿no? Esas campañas de publicidad para que los niños estén tranquilos, jugando, sin mucha actividad física, eh, comiendo dulces y comida chatarra. O sea, eso tiene que cambiar. Eso también viene con la globalización, ¿no? Finalmente. Y bueno, en el tema de los pesticidas y todo eso, escuchaban, no tiene mucho el tema de qué es la milpa, ¿no? Y ahí también hay programas, ese programa interesante de si no hay maíz, no hay país, por ejemplo. Entonces, digo yo, por un lado, la política también es que nosotros como nos concibamos como miembros de una sociedad activa, ¿no? Pero bueno, gracias por escuchar. Sobre todo una sociedad participativa políticamente, ¿no? Que es la forma de participar. Nada más quiero agregar de ejemplo el pesticida de hoy, que no nos hemos dado cuenta, o ya nos estamos dando cuenta que es el pesticida, que es el teléfono celular, ¿no? Que son las redes sociales tan intrusivas, tan todo lo violentas, tóxicas que son. Que llevo un rato, Y, llevo todo este ay, año perdón. Ajá. dejándolas y les Y juro, desde no las me ha redes pasado también se nada. está haciendo política, y mucha. Decía que desde las redes también se está haciendo política, y mucha política. Y ahí lo vemos a estas personajes que estuvieron ahí en la toma de Trump. Yo ya no alcancé a escuchar a Mariana, pero Ah, es que ya no, bueno, está bien. Lo que dije fue que ya llevo estas semanas del mes sin usar redes sociales y les juro que no me ha pasado nada. Y lo he disfrutado excelentemente. con razón ya no me responde los mensajes por Instagram. Este, no me acuerdo cómo llegamos a hablar de esto. Inició con algo del sistema de salud, pero no me acuerdo cómo pasamos del... Pero bueno, Es, ah, es por el asunto de la intuición política y se Del cuestionaba instrumento político. a ver, si la Constitución o los derechos son un instrumento político, yo por qué no me siento con la facultad para usarlos, ¿no? ya. Pero lo del instrumento político. Ya me acuerdo, ya me acuerdo. Sí, ya sé. Creo que lo único que iba a comentar es que ese tema del instrumento político, de las leyes, de lo que dentro de las leyes es viable, inviable y lo que es un paliativo, creo que es un tema mucho de qué es primero, si el huevo o la gallina, ¿no? Entonces, o sea, nosotros podríamos pensar que Y es un producto en parte de la revolución cultural, ¿no? Pero también podríamos decir que la revolución cultural es un producto de personas como Ye Wenye, ¿no? Entonces, no es complicado eh, verlo como algo que ya pasó y que ya no se va a seguir moviendo y que no se va a seguir retroalimentando, por decirlo de alguna forma, ándale, el eterno retorno, ¿no? Entonces, y yo pensaría que, digo, a reserva de que
haya situaciones legales o políticas que sean como paliativos, si consideramos que es algo que está en progreso, pues es lo mismo que incluso aunque sean paliativos, también es un tema, o será un tema de avance, de dialéctica entre el paliativo y la respuesta que se tenga hacia este paliativo, como lo que menciona Luis, ¿no? De pues la respuesta de la sociedad en Estados Unidos, por lo menos una parte de la sociedad enojada por contratar seguros, por pagar por seguros médicos y que estos seguros médicos hagan todo por no hacer válido ese seguro, ¿no? Y eso por un lado, y por el otro lado, los tintes fascistas de los ultra ricos, ¿no? Sí, a mí a ver, espérame, tengo que Me retomar, encantó el término ultra rico. es que son ultra ricos, ¿no? Sí. Ya hasta se están separando de los otros ricos, ¿no? Los ricos que quieren ser los ultra ricos ya no saben ni qué hacer. Están así como... está. A mí me gustaría hablar sobre, pues, esto que es el instinto político que se refleja en la novela, que creo que no había leído otro lugar donde se refleje, no el hecho de que no se refleje, pero que el autor lo diga directo, ¿no? Y este instinto político en la idea de que todos lo sentimos, este instinto político se refiere a qué posición juego yo en un grupo social y cómo yo puedo jugar este grupo de posicionamientos, qué rol tengo yo, qué rol voy a tener. Y en un grupo pequeño de 10 personas que tienen que hacer una actividad, pues puede ser fácil, ¿no? Pero vinculémoslo a un partido político del nivel de China, que tiene que 1.000 millones de personas las tiene que sincronizar, pues este instinto político, pues juega a grados muy fuertes, ¿no? ¿Y en qué sentido esto? Pues en el sentido de que cada quien se está cuidando de que de no faltar a esta política que se arma, a esta política que se hace. Y es muy interesante cómo puede ser aplicado para dentro del mismo sistema, dentro de los sujetos, como un juego de poder, de yo te puedo, como se le aplican a Ye Wenji, en el sentido de que este cuate Mau Balin, que le da el libro, ¿no? Y que al final este cuate que se siente tan, como nos dice nuestro narrador omnisciente, que Mau Baulín, que es quien le dio el libro, que lo que realmente pasó es que, de nuevo, desde la perspectiva del narrador omnisciente, que todo lo sabe, que realmente se sintió atemorizado. Y es por eso que vendió a Ye Wenji, por decirlo de esta forma, ¿no? Y pues de esta forma nos va sembrando el autor el asunto para llegar, nos va sembrando todo el contexto para llegar al punto clásico de la ciencia ficción. De nuevo, seguimos viendo los tropos de la ciencia ficción, ¿no? Por ejemplo, el tropo de que son científicos, el tropo de que hay problemas que resolver, el tropo de que tienen una amenaza extranjera, sea local o sea extraterrestre. La decisión entre faltar a tus principios o salvarte. Claro, que aquí podemos meter el camino del héroe de Campbell, o sea, cómo entra, aquí ya salió vuelve a entrar en esta llamada, o sea, regresó se aventó todo un viaje que fue la muerte de su papá, que la preparó y ahora regresa al llamado, ¿no? Al llamado del héroe. Justamente en este llamado del héroe donde nos posicionan, justamente como nos deja con el cliffhanger, ¿no? Porque no sabemos qué está pasando. Sabemos que pasan unas cosas medio raras ahí con el radar, vemos que hay como un campo, nos hablan de un campo magnético, nos hablan de que las aves hacen algo extraño, pero todavía no sabemos muy bien qué onda, no sabemos muy Hacen bien algo cómo está extraño, eso. se mueren. No, no se mueren. Sí, caen al suelo. Ah, ok, ya te entendí. Ya, yo lo había entendido como se van del suelo, pero no lo había visto como mueren, pero sí, pues sí mueren. Entonces, vamos a empezar a ver esto que son tropos de la ciencia ficción, ¿no? Entonces, ahora viene un fuerte tropo es el héroe, es el científico. Y el científico que se proyecta como héroe, pues va a tener que solucionar esto. A mí, ¿qué me interesa mucho más para los siguientes capítulos? Pues cómo va a desarrollar esta historia. Hasta ahorita, diferente, en diferencia de los otros tropos, de las otras novelas de ciencia ficción que al menos yo he visto, pues es su particularidad china,
su particularidad de este pensamiento, su particularidad del momento histórico que toma, su particularidad de en contra a un sistema rigente, ¿no? Que es en este caso el capitalismo, con su fuerza ideológica liberalista, etcétera, etcétera. Vamos a ver cómo agrega la siguiente capa, que va a ser la capa de este extraterrestre, porque este extraterrestre ya no juega al sistema que los humanos juegan, ¿no? A mí me gustaría que ahí se ahí se desanude o se desnude la trama, que se desnude los temas, para ver cómo se opera en ese nivel y ver el impacto que tiene una naturaleza muy naturaleza, o siguiendo a Dussel, ese otro más otro, que ahora llega como esta fuerza externa que obliga a esta sociedad humana o a estos humanos al siguiente paso adaptativo o evolutivo en esta intención de juntar las leyes de las ciencias sociales con las naturales, ¿no? Pero pues, a ver qué tal. ¿Qué hacen si el que llega es Shevek? Es el de los poseídos. Bueno, ya mis últimos puntos son más como de detallitos que me gusta de la novela que no me gustaría dejar pasar. Por ejemplo, cuando habla de que les tiemblan las manos después de usar la sierra y de que está todo el tiempo así, se me hizo un detalle excelente como ese terror, ¿sabes? De que estás tanto tiempo con la sierra y que tus manos están temblando, que ya ni siquiera las puedes usar más que para usar la sierra, que te estás convirtiendo en una especie de máquina. O sea, me encantó eso. También esta frase como cuando está hablando de pico radar y habla como que lo está describiendo, que tienen la autoridad a disparar sin dar el alto. Esa frase me gustó mucho, me sacó de onda porque fue así como de, ¿y quién es esa autoridad? ¿Y por qué tienen esa autoridad? O sea, ¿por qué? O sea, nada más porque tienen la autoridad de disparar a lo pendejo, pues ya, ¿no? Está bien. Oye, Este, Marina, fíjate ajá. fíjate que con respecto al que le duelen las muñecas, que le tiemblan las manos, más bien yo vi que otra cosa, un problema de salud relacionado con el uso masivo de herramientas que generan lesiones en los tendones, en los músculos, y que hoy lo vemos mucho en las computadoras, el síndrome del túnel del carpo. O sea, este señor lo pusieron a talar árboles sin considerar el impacto a la salud que le iba a ocasionar una herramienta que genera vibraciones. El impacto ambiental, porque él es parte del ambiente, o sea, le está generando impacto a él, al árbol, al bosque, a tal, 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 tal. Y sí, justo a eso me refería o sea, con hacer remarcar eso que sucedió, porque ella, o sea, aquí Shin menciona que le pasa a todos los que usan por primera vez la sierra, ¿no? Pero bien lo podemos ver como tú mencionas, o sea, es un problema que se va generando por usar la sierra, que te vas convirtiendo en otra cosa que no sirves más bien que no, te vas convirtiendo en no servir para algo que no sea la sierra, ¿no? Yo me Este, visualicé a los becarios que les dan su laptop, ten tu laptop, y luego me van a ver porque tienen dolor de muñecas. a los becarios, pobrecitos. Perdón, Iba- ese es el problema del pragmático, que es parte del tema, o sea, de salir de lo teórico a lo práctico, de lo práctico te lleva a lo pragmático. La persona pragmática trata de resolver al momento, sin importar cómo va a ser, sin importar que esa solución después tenga problemas, que es de lo que hablamos, que es el problema del medio ambiente, problemas de salud. Pero ¿cómo no ser pragmáticos si ante nosotros tenemos una emergencia? Una emergencia tan fuerte que entra al nivel de la geopolítica, como hoy. Se cae la Agenda 2030, se cae todo lo de medioambiental, se cae todo eso porque lo más importante es la geopolítica. En este punto de la novela hay una cosa tan importante en este radar pico que tienen que disparar sin, o sea, así de importante es, ¿no? Sí, pero en sí la frase, o sea, para mí fue fenomenal, o sea, como apartarla y solo estudiar esa frase de, ¿tiene la autoridad para disparar? O sea, pero bueno, sí, 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 de acuerdo. Otra que me gusta es cuando habla de vaivenes políticos, ya no se sabe qué es tabú y qué no, que es justo de lo que hablábamos, ¿no? Soy un ser político, no quiero estar dentro de la política, ser parte de la sociedad, ¿qué puedo tocar como político? ¿Cuál es un instrumento político? ¿Cuál no? ¿Cuál me conviene? ¿Cuál no? Me gustó esa frase. Em, y ya fuera de eso, quiero rapidísimo mencionar sobre el traductor, que yo quedé en investigar un poco porque me interesó cuál fue. El traductor del que más se habla sí tradujo al inglés.
pero hay otro traductor, que es español, y lo tradujo al español, valga la redundancia, estudió en la Universidad Autónoma de Barcelona, entonces, por lo que entiendo, estamos leyendo una versión española, o un español neutro, más que un español mexicano, este, y ganó la mejor novela traducida, que es esta, la del problema de los tres cuerpos, y pues ha traducido 21 más, que también son chinas. Entonces, creo que podemos confiar en que está haciendo un buen trabajo. Me pareció importante ¿Recuerdas, mencionarlo. recuerdas el Ujú. nombre? Sí, es Javier Altayó Finestres. Así, El de él estamos traductor. leyendo la traducción. O sea, entonces estamos leyendo la traducción directa, es chino, español de Barcelona. Exactamente. Y ya, eso era lo que quería comentar. Ya se vienen los extraterrestres, ya se vienen todas estas cosas más locas. Vamos a ver cómo Ya llevan. veremos. Sí, Sí, ok. Pues muchas gracias por estar aquí, por sus comentarios, por su asistencia, participación, todo. igualmente. Fíjense. Hasta Gracias. luego, Ana, Descansen. Entonces, cuídate. Hasta luego, Vera, buenas gracias. noches. Hasta luego. Hasta José, luego. cuídate, hasta luego. Bye. Gracias Hasta por luego, estar acá. Dulce, gracias por acompañarnos. Bye. Qué bueno. Vientos. Oye, pero algo que mencionaste que ya no lo quise mencionar acá porque no quería como que llenarlos de los desposeídos, pero Llenarlos de los cuando dos, pues sí. no me acuerdo exactamente qué dijiste, pero de que cómo participa, ¿cuál es su participación política? O sea que ¿Instinto político? es que iba relacionado al tema, pero dijiste algo preciso que yo te iba a decir, que eso lo percibí con Shevek en este último capítulo que he estado leyendo, porque es cuando va con Sabul y le dice como, primero aprende a leer Yotic, ¿no? Que es el idioma de burras. Ya, aprende a leer y todo, y le dice, ok, nada de lo que leas aquí lo puedes compartir. O sea, todo lo que estudiemos así, no lo compartas. Y entonces Shevek entran como que, wow, ¿cómo? O sea, ¿cómo no lo voy a compartir si se supone que somos libres, ¿no? Que podemos compartirlo, podemos ser una comunidad, etcétera. Y entonces él empieza con este conflicto moral para él, que es el cómo, o sea, porque Shavik le dice, pero ¿cómo es que no lo puedo compartir si es para todos, ¿no? Y le dice, ok, lo mismo pasa con la dinamita, la puede usar cualquiera, pero no le darías dinamita a unos niños, ¿no? Entonces Shavik se queda así como de, ay, no sé qué está pasando y así, y se empieza a cuestionar sus decisiones. De hecho, en eso siento que se parece mucho a ti, que tú piensas así como todo, así te tomas el tiempo, pero cabrón, para pensarlo. Este, porque eso lo relaciona Shevek con que se está viendo como un ermitaño, con que nunca había dormido, nunca había tenido un cuarto para él solo, siempre había tenido roomies, había tenido que platicar con ellos, hacer trabajos comunitarios, etcétera, y que por su papel científico ahí en Avenai ya no le requiere eso, que ya tiene su dormitorio propio, ya tiene su tiempo para él. De hecho, así lo dice, el tiempo era suyo. Y acuérdate lo importante que es que diga que era suyo, porque tiene la palabra de propiedad, que el tiempo era suyo. Entonces lo relaciona con estas dos cosas de, ok, ¿cómo, cuál debe ser mi decisión? Que no lo dice como decisión política, pero al final, ahorita que estábamos platicando, yo creo que tiene que ver porque es como, es un miembro de la sociedad y las decisiones que empiece a tomar con los de burras van a impactar políticamente en Anarres también. Entonces, dice algo, dice una frase, a ver, espera, la anoté acá. Em, no, esto no es. Dice, Shevek sopesó la incomodidad moral en contra de la ventaja práctica y decidió pues seguir así. Ah, de hecho, esto se concluyó por un postre, porque en Avena estaba comiendo postre todas las noches, incluso llegaba a comer dos y así, y dijo, ¿por qué yo estoy comiendo dos cuando hay lugares en donde ni siquiera tienen postre? Entonces, lo relacionó todo, todo este pedo por el postre, y dijo, ok, voy a dejar de comer el postre
pero voy a seguir en mi dormitorio y voy a eh, guardarme lo que aprendo porque es responsabilidad, porque el privilegio de aprenderlo es mi responsabilidad. Entonces tengo que decidir en eso. Y pues siento que eso también es súper políticamente personal Políticamente personal. o No es personalmente como, político. no es como un oxímoron, No sé. porque lo político ya tiene que ver con la relación entre uno y otro. Entonces, algo así como lo político personal, o sea, yo te pediría que seas más, o sea, está interesante el concepto, ¿no? Pero tienes que separarlo de lo no personal. Y sí es que entra, pero sí, está muy interesante, ¿no? Sí. Sí, es que eso es lo chido, es que de verdad Los Desposeídos es muy buena, muy, muy bueno, por eso tenemos que mencionarlo más, hacer películas de esa, o sea, he pensado en, si tienes una inteligencia artificial muy buena, de esas que te hacen texto a video, le pones el libro y te hace el video, ¿no? O sea, te hace la Ah, película. wow, Obviamente, wow. entonces piensa en que todas tus historias, todos tus cuentos, todas tus películas en algún momento se van a ver como película, se pueden ver como película. Oh, estaría bien loco. Es prácticamente una realidad. Entonces, Pues sí. ahí sería como una libertad muy cabrona de multimedia. O sea, es una accesibilidad a los libros que la gente no puede llegar a tener. Y es muy interesante esto, porque no porque exista la tecnología no significa que la tengas que usar. Ujú. Y es justamente lo que trata. Pues fíjate cómo lo que me encanta de la ciencia ficción es que trabaja muy de lado la relación del humano con la naturaleza. Muy de lado. Muy de mano, o sea, trabaja, Ah, muy de mano. Ajá. Sí, ¿sí? eso fue lo que me despertó este capítulo, como una, una protoconclusión. Este, no, más bien, como este planteamiento que es al que más has llegado, pero que sabes que todavía falta Sí, puedes decir destruirlo eso, más. lo que me ha despertado esto. Ajá. Este, es que para definir si quieres separar fantasía y ciencia ficción, es definir si qué es lo que consideras naturaleza. Exactamente, porque la tecnología es naturalizada, humanizada. Ajá, Entonces, cuando hay una naturaleza no humanizada, eso es magia y eso es fantasía. ajá, Sin exacto. embargo, exacto, sí, así es. Sin embargo, estos géneros no son excluyentes de sí. No, Eso es lo ajá, que, no. eso es lo que quiero demostrar con MDT. Como perfectamente, literariamente, operan igual, o sea, Sí, pues creo que el problema de los tres cuerpos me va a gustar mucho, pero ya, necesito meterme más, necesito seguir leyendo, no puedo estar deteniéndome y, tanto. y tú aparte, ¿qué tal si para la próxima sesión ya hablamos de todo el libro, así? Y aparte queriendo meter un chingo de desposeídos. Pero está bien, disfrútalo, porque es como esos momentos, o sea, esta etapa en tu vida se va a enmarcar, sea un mes, sea 2 meses, 3 meses, 2 días, pero se enmarca en que leíste los tres cuerpos y los desposeídos al momento, ¿no? Eso tiene una importancia vital. Yo te recomiendo que uses ese impulso para escribir algo, o sea, todo eso que escribas va a estar influenciado de alguna forma de esos libros. Entonces, fíjate que estaba pensando eso en la mañana, bueno, mi mañana. Estaba pensando en lo importante que es determinar qué libro vas a leer y qué vas a escribir sobre ese libro en ese momento. Porque puede que tengas otras lecturas sobre ese libro, pero no va a ser siempre la misma lectura. Entonces, el que si tú te dedicas a escribir, poner de un lado tu libreta, de otro lado el libro,
te terminas el libro, por cada cosa que te ocurra del libro, la pones a escribir, ya sean observaciones, cosas, historias, etcétera, tú al final vas a tener un libro del libro. Podría hacer ese ejercicio que hice con las cosas que vi por mi ventana, de terminar de escribir hasta que sintiera el orgasmo. Así, lo que me despierta el libro, terminar de escribir hasta que ya diga, ok, ya terminé. Con Sí, la idea que me hizo salir del libro. Es que eso me está basando un buen con los desposeídos, o sea, me saca del libro, pero no por algo malo, o sea, no porque diga, "Ay, ¿qué es esto?", sino al contrario, porque es como de, es demasiado, o sea, es tan elevado, que ya no puedo seguir volando, que necesito estabilizarme por un momento. claro, claro. Es la dosis, ¿no? Es la dosis. Sí. Claro, sí, sí, sí. A mí, a mí lo que me pasa mucho es que no puedo terminar el libro porque me pongo a escribir. Entonces, mis 2 horas de lecturas terminaron en ser 10 minutos de lectura y 1 hora 50 de escribir. Pero es lectura, tú lo has dicho, es lectura al final, o sea. Así Sí, es, y guapa. así nos vamos a tardar más todavía. Sí, de por sí, leyendo como leíamos antes, teníamos una lista infinita, interminable. Ahora así, deteniéndonos, se vuelve todo todavía más interminable. Sí, por eso este dilema entre qué vale más la pena. Es realmente un juego, ¿no? Es como una pregunta capciosa. ¿Qué vale más la pena? ¿Leer muchos libros, pero medio leídos? ¿O leer un gran libro, pero bien leído? No sé, lo mismo me pregunto a diario. Pues lo que yo te diría de entrada es de que si lees, entender cuando lees por trabajo, cuando lees por algo preciso o cuando lees por entretenimiento, por gusto. Sí, sí, por ejemplo, en Navidad estando en Celaya leía como por puro disociación Escape. de la familia. Claro, pues el libro es una ventana de escape. Y fíjate que eso de escapar a través de los libros me ha pasado más estos últimos años que en toda mi vida. Cuando escuchaba que los libros son el escape, tal, 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 como que yo decía, es que nunca me ha pasado eso con los libros. Tengo Facebook, ¿por qué quería mis libros? No, porque leía, pero no sentía eso del escape con el libro hasta ahora. Claro, Que pero George Martin me cambió la vida.